El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en este claroscuro surgen los monstruos. Esto escribió el viejo Sardo cuando en Europa se alzaban las fuerzas oscuras que pondrían en riesgo al mundo en los años 30 del siglo pasado. Hoy nos encontramos en la misma situación. Peligros y esperanzas se juntan para hacer del futuro algo incierto. Acompáñenos en este viaje para comprender en qué punto de la historia nos encontramos y avisorar un nuevo horizonte que deje atrás los peligros de nuestra época. Esto es El Mundo en Claroscuro. El 21 de noviembre del año 2019, hace exactamente un año, inició en Colombia el Gran Paro Nacional. En él hubo participación de muy diversos sectores: estudiantes, trabajadores del sector público y privado, los movimientos sociales, las organizaciones campesinas e indígenas, además de las organizaciones barriales y culturales. Fue en toda la regla un paro de amplia convocatoria, que no pasó desapercibido por el Estado colombiano. Todo parece indicar que, en un primer momento, se intentó desactivar la movilización por medio del terror digital. Los vándalos vienen, fue la frase más sonada de la noche del primer día de paro en Cali. El resultado fue la implementación del toque de queda en diversas ciudades del país. Después, cuando se dio por sentado que, como dijo Enrique Peñalosa, ningún caso fue cierto, llegó la represión oficial. Pese a que en la convocatoria fue reivindicado desde siempre el carácter pacífico y ciudadano del paro nacional, la represión estatal no demoró en acaecer. Representado por el ESMAD de la policía, el Estado colombiano utilizó todos sus aparatos de represión para evitar cualquier tipo de manifestación o como estrategia de provocación a las manifestaciones a nivel nacional. El día 23 de noviembre, la represión policial cobró un muerto más: Dylan Cruz, quien fue asesinado por un agente del ESMAD, y así se convertiría en un ícono de la represión ejercida por el Estado colombiano, encabezado por Iván Duque. Hoy, a un año del paro nacional, rendimos homenaje a esa movilización y a las víctimas de la represión oficial. Con la conducción de Sergio Hernández, hoy en El Mundo en Claroscuro hablamos sobre el 21N. El paro convocado para el 21 de noviembre hace parte de la estrategia del Foro de Sao Paulo, que intenta desestabilizar a la democracia de América Latina, secundado por grupos opositores cuyo propósito ha sido bloquear al gobierno del presidente Iván Duque. El derecho democrático de la protesta social no puede estar al servicio de anarquistas internacionales ni de grupos violentos. Pedimos a las autoridades competentes la judicialización de los incitadores a la violencia y, en el caso de extranjeros, que estos sean llevados a la cárcel o deportados. Para este 21 de noviembre se convocó el paro nacional en que los manifestantes exigirán cambios al gobierno nacional. Para el próximo 21 de noviembre está convocado el paro nacional para protestar contra las posibles reformas pensional y laboral que estaría alistando el gobierno y lo que denominan abuso de la fuerza por parte del ESMAD durante las manifestaciones sociales. Lo que sí queremos hacer es un llamado muy especial para que las movilizaciones tengan el carácter cívico, el carácter popular, el carácter democrático y que no haya actos de violencia. Nosotros no vamos a apoyar absolutamente nada que signifique con desórdenes, con daños en bienes públicos o privados, porque de lo que se trata es de una jornada nacional de protesta por los derechos de la gente y no una jornada en contra de nadie.
En esta ocasión, conversamos con alguien de la casa, pues nos acompaña Juan Camilo Castillo, quien cuenta con un máster de filosofía en la Universidad de Leipzig y actualmente es estudiante del doctorado en la misma universidad. Hola Juan Camilo. Muchas gracias por dejarme participar hoy al otro lado del teléfono y espero que tengamos un buen diálogo y demos aquí algunas luces sobre esta manifestación, esta movilización que fue hace exactamente un año. Lo primero que quisiera preguntar es, ¿cuáles son las razones por las que usted cree que surgió el 21N como apuesta a movilización social y cuáles fueron esos elementos reivindicativos que marcaron esta jornada? Bueno, yo esa primera pregunta creo que hay que abordarla desde dos perspectivas. Quizás hay muchas más, pero estas dos me parecen importante tenerlas en cuenta. La primera perspectiva es, digámoslo así, un contexto regional en el que Chile y Ecuador juegan un papel importante, digamos, de calentamiento y de reactivación de la moral en los movimientos progresistas colombianos. Tanto es así que en Chile, después del aumento de esos 30 pesos en el valor del transporte público, se desata todo este movimiento popular y ciudadano que conocemos y que fue el punto de partida del referendo que hace poco se votó en Chile para preguntando si era necesaria una nueva redacción de la constitución chilena, una que dejara atrás la constitución que hizo Pinochet en tiempos de la dictadura. Y otro factor es Ecuador. ¿Y por qué Ecuador? Todos sabemos que Lenín Moreno, después de que, digámoslo así, parte cobijas con el legado de Rafael Correa, implementó o intentó implementar en el año 2019 el llamado paquetazo de Moreno. Estas medidas neoliberales fueron frenadas con una movilización popular y ciudadana realmente fuerte en Ecuador. Esas dos situaciones que fueron fuertemente replicadas y replicadas por los medios de comunicación, tanto hegemónicos como alternativos, en Colombia da una nueva forma de ver el mundo o, digámoslo así, pone en entredicho aquella máxima que tantos años se ha impuesto en Colombia de que la movilización no sirve para nada y da una segunda, digamos, un empujón a la moral, un crecimiento de moral en el grueso del pueblo colombiano. Ese es el contexto regional. El contexto nacional tiene un sinnúmero de aristas. Aquí pretendo abordar unas cuantas. Lo primero y que hay que tener en cuenta es que en Colombia hay una fuerte, digamos, una tradición larga de lucha y de resistencia que no data de los últimos 10 años o 15 años, sino que es casi tan viejo como Colombia. Y esa historia de lucha y resistencia permite que haya movimientos sociales y políticos y culturales relativamente fuertes en Colombia que están proponiendo por procesos alternativos constantemente. El segundo punto es, como ya lo noté, la motivación, lo que ya denoté, la motivación regional y ese nuevo ímpetu que se siente en Colombia en términos generales y que es dado por esos triunfos que se dieron en Chile y que se dieron en Ecuador. El tercer punto es obviamente el neoliberalismo que viene aquejando a Colombia hace 30 años, 35 años, pero que cada vez es mucho más fuerte y aumenta la desigualdad social de formas trágicas y que se ve constantemente en el acceso a la salud, en el acceso a la educación, en el acceso a la cultura y demás, y al deporte. Entonces la gente no tiene nada más que hacer que intentar sobrevivir por migajas que
que se representan en su sueldo. Y a eso hay que sumarle un aspecto importante, o varios aspectos importantes que son los característicos de este gobierno. No es que antes no hubiesen razones para manifestarse, pero este nuevo gobierno uribista encabezado por Iván Duque, primero que todo es un gobierno que desde su momento de posesión ha estado digamos, de golpe en golpe, ha estado tratando de organizar o tratando de delimitar una idea de lo que es la nueva Colombia, de lo que tiene que ser Colombia y por qué es importante desmontar el proceso de paz o cuál es la perspectiva frente a la violación sistemática de derechos humanos que se está dando en Colombia, pero pues hasta hoy no ha tenido tanto éxito en esa nueva, digamos, implantación de la idea de Colombia. En cambio, ha tenido demasiados contrapiés. Tenemos el caso de Dilmar Torres, era un aspecto a tener en cuenta y bastante en debate en la esfera pública en Colombia en ese momento. Dilmar Torres, para quien lo haya olvidado, fue este ex integrante de las FARC que fue asesinado por militares y quien también iba a ser desaparecido por los mismos militares. El cuerpo iba a ser desaparecido, enterrado junto con su motocicleta y fue encontrado y rescatado por la población en la que Dilmar vivía en aquel momento. Sumado a esto, en cuanto a la violación de derechos humanos, tenemos el bombardeo al campamento en el que finalmente murieron como mínimo 8 niños y que fue ampliamente difundido y debatido en el Congreso. Este hecho en últimas le costó la salida al ministro de Defensa de la época. Eso y el intento de acabar con el proceso de paz. En tanto a la economía está el hecho de una reforma tributaria que se impuso en aquella época, se debatió y se impuso en aquella época en el que era una reforma tributaria totalmente clasista que ayudaba y beneficiaba con exenciones tributarias a las grandes empresas y a los grandes capitales, mientras que las grandes mayorías del pueblo colombiano se veían atacados por nuevos impuestos e impuestos extremadamente regresivos. También teníamos en aquel momento que estaba en boga de todo el mundo la discusión sobre aquella idea de un salario mínimo diferencial en el que las personas que recién terminaban sus estudios universitarios para ser empleados ganasen menos de un salario mínimo, algo que es totalmente inaudito en cualquier tipo de sociedad. Y tenemos otro punto que ya lo había, digamos, denotado, pero al que quiero hacer referencia nuevamente, y es la debilidad del gobierno Duque. Esa debilidad del gobierno Duque se veía digamos, por decirlo de alguna forma, un poco coloquial, en los diversos descalabros que estaba viviendo el gobierno Duque mes a mes, semana a semana, no solamente en el campo nacional, sino también en el campo internacional. No podemos olvidar que el 2019 fue aquel año en el que el gobierno Duque, siguiendo las directrices desde Estados Unidos, se casa con la idea de Juan Guaidó y de el bloqueo diplomático, el cerco diplomático, como lo denominó el presidente Duque, aquel concierto en la frontera, después los escándalos de la conexión entre Guaidó y los rastrojos y demás. Todas esas situaciones tenían hacia noviembre del 2019 al gobierno colombiano en una especie de, digamos, en posición defensiva y sin tener mucha posibilidad de moverse hacia uno u otro lado. Tanto es así que la revista Semana, que ya en aquella época estaba representando abiertamente los intereses del establecimiento uribista, en un intento por lavarle la imagen a Iván Duque, denominó la portada del aniversario de la posesión de Duque como un año de aprendizaje. Y eso era como para decir, sí, en este año todo ha salido mal lo que podía salir mal,
pero eso no es de alarmarse porque es el primer año de una persona que está aprendiendo. Esas situaciones son las que están detrás de, digamos, como en el ambiente antes de que el 21N, una movilización supremamente amplia, se resultara. Y entonces esta movilización supremamente amplia se da en el sentido de que incluso tenemos a los artistas que históricamente en Colombia no han tenido mucha participación política, que crean una especie de organización de artistas también contrarios al gobierno y que promueven otro entendimiento del arte y de la cultura diferente al propugnado desde la Casa de Nariño. Diría aquí para englobar que hay un contexto regional y un contexto nacional que fueron las razones que estaban a la base del surgimiento de la movilización el 21 de noviembre del 2019 y que esa movilización del 21 de noviembre fue amplia, con muchísimos sectores de diferentes tendencias, que incluso uno podría llegar a decir que algunas tendencias parecían que pudiesen ser un poco contradictorias entre sí, pero que todos estaban en ese momento ahí en la calle, digamos, motivados tanto por la tendencia regional de que la movilización es un aspecto importantísimo en una democracia y también por el aspecto nacional de que el gobierno iba de traspié en traspié y tratando de desarrollar un gobierno digamos, un gobierno de clase y un gobierno de venganza y de destrucción de los acuerdos de paz. Eso da que las reivindicaciones que se dieron en ese momento no se pueden englobar en una sola categoría, sino que fueron tan diversas como las personas que participaron y las organizaciones que participaron de este movimiento. Precisamente esa diversidad genera ciertos retos organizativos al interior de este movimiento o esta manifestación. El 21N planteó un reto gigante en términos de la representación del movimiento después del 21N, con lo que se llamó, o uno podría llamar, la prolongación del paro nacional. Eh, Organizaciones como los sindicatos, organizaciones estudiantiles y demás conformaron el comité del paro, pero eso generó una crisis porque al fin y al cabo ellos no habían sido elegidos y mucha gente que había marchado y manifestado el 21N no se sentía recogida en lo que tradicionalmente ha estado pues como la representación política de los movimientos progresistas. Y cómo pensarse una representación de los movimientos para poder dialogar con el gobierno, eh, siendo incluyente, o sea, que no sean los mismos de siempre los que terminen hablando con Duque y negociando las cosas. Esa pregunta es supremamente buena y supremamente complicada. Creo que en ese punto se da digamos, esa es la pregunta del millón. ¿Y cuál es la cuestión? Es que la representación es una cuestión de poder. Esto, bueno, eso suena bastante abstracto y voy a tratar de desarrollarlo en esos próximos minutos. ¿Qué significa que la representación es una cuestión de poder? Significa que de todas las organizaciones y todos los movimientos que estén ahí, o sea, la representación principal la va a tomar el movimiento o la organización que, número uno, tenga mejor o digamos una estructura organizativa más fuerte en tanto, digamos, activismo político, agitación, trabajo con las diferentes comunidades, pero eso no solamente es lo único necesario. Lo otro necesario es que la organización digamos, que toma la representación de un movimiento, como en este caso fue el del 21N, es la que, por decirlo de alguna forma, mejor puede leer la realidad y mejor capacidad de diálogo con las comunidades tienen de una forma transversal. Y esto es lo más importante, es que se mantiene una especie de, digamos, de tensión
entre dos puntos del análisis político. Por un lado está eso de que los objetivos a cumplir, las metas que tiene una movilización deben de ser lo suficientemente amplias para poder comunicar, para poder llenarlo de un significado, digamos, más amplio y más diverso para las diferentes capas de la sociedad, pero también debe ser lo suficientemente concreto que permita actuar en concordancia con los objetivos planteados. Y solamente se da dentro de las organizaciones, y en Colombia el problema es que esos retos organizativos, como lo nombrabas tú, han sido solamente subsanados por medio del poder. Entonces la organización más grande, o sea, poder no en términos de convocatoria necesariamente, aunque claramente siempre hay un nivel de convocatoria a las diferentes organizaciones y movimientos sociales que participan de todas las manifestaciones, sino términos en poder, digamos, en capacidad organizativa. La organización X dice: yo tengo, por decir algo, 1 millón de votos, o yo en esta región he hecho 10 años trabajo político, aunque esos 10 años puedan ser 10 años de derrotas políticas, y entonces por eso me atribuyo automáticamente el hecho de ser el representante de X movimiento en X momento de tiempo. Eso solamente creo que se puede subsanar a partir de la creación o el fortalecimiento de una especie, lo diría así, aunque suene quizás un poco antiguo, pero una especie de movimiento, de partido o movimiento que esté en la calle, en la comunidad, y también tenga la capacidad de interactuar en el devenir político clásico con los diferentes partidos, que son otros partidos también del gubernamentales, porque ellos hacen parte de la representación del poder detrás del poder, y a ellos no solamente se les debe, atacar y combatir en la calle con el movimiento, sino también en el aspecto gubernamental. Bastante interesante lo que estás hablando en estos momentos, sobre todo porque en términos de poder se juegan toda una serie de representaciones históricas que marcan este tipo de liderazgos, y que a veces terminan convirtiendo a las fuerzas progresistas en fuerzas conservadoras en términos de cómo se presentan frente a la sociedad, y cómo pueden ellas representar el sentir de un pueblo que acaba de levantarse, y se manifiesta más de 1 millón de personas a nivel nacional, y después quiere seguir manifestándose en los próximos días. Incluso quisiera pasar a ese tema de esos próximos días, porque uno de los elementos más distintivos de la jornada del 21N en Cali, pero del 22 en Bogotá y en otras ciudades, y es todo esto que desataron los supuestos vándalos. Buenas tardes, amigos caleños. Después de ver la manifestación de 20.000 personas que concurrieron en paz hasta el CAM, no tengo otra medida distinta a poner el toque de queda a partir de hoy a las 7 de la noche. Yo le quiero avisar esto a toda la población de Cali, debido a que desafortunadamente una serie de vándalos, desadaptados y delincuentes están atracando y saqueando negocios que no lo podemos de ninguna manera admitir, ni sobre todo tener que les caiga todo el peso de la ley, de manera que a partir de las 7 de la noche ningún ciudadano de Cali puede estar en la calle porque será detenido. Acá ya en el pedazo ya todo el mundo sabe, no hay toque de queda para la gente, vamos a descontrolar durísimo. Bueno, vamos a meternos a las casas, a ribetear a los que son picados a estrato 1000.
Antes sabe que yo estoy coliqueando a todo mundo para que nos apoderemos de ahí de Jardín Plaza. Necesitamos la gente, necesita el estreno, el pueblo necesita su estreno, el pueblo necesita sus televisores, sus cafeteras por sequérselas a las cuchas, a las abuelas, sus licuadoras. El pueblo manda hoy no go con nadie, nadie es nadie. La gente, el pueblo pedía que llegara el 21, que los derechos, que es controlar. Hoy no hay tiempo de llorar, ya estamos en la purga, cero copeo. Atención, un vecino del Valle del Lille, la urbanización Tenerife, informa que habló con un coronel de la policía, el cual le dice que la gente que está atacando ahora está llamando la atención precisamente para poder marcar los sitios vulnerables. Más tarde la gente se va a creer que ya no está pasando nada y lógicamente se van a ir a dormir. Pero según este coronel, el ataque se va a presentar entre las 2 y las 5 de la mañana. Para que por favor estén atentos y hagan turnos de guardia en todas las urbanizaciones. Por favor, ya pueden escuchar la balacera que se está formando acá en la entrada de Ciudad del Campo. Necesitamos apoyo. Volvieron, están aquí cerca. Compañeros, por favor. Ayuda, si nos van a entrar a los apartamentos de Valle Grande, llamen a la policía, por favor, llamen a la policía, por favor, llamen a la policía. ¿Cómo podría comprenderse este fenómeno de miedo que intentó opacar la protesta social desde el establecimiento? Bueno, yo creo que es necesario, o sea, un año después del 21N es necesario entender la situación como tal y no solamente ver el 21N o el 22N como tú haces referencia en este momento, sino que hay que entender los días anteriores al 21N y también los días del 21N, no solamente en la noche o el 22N o el 23N en la noche, sino también lo que pasó en el día. Yo diría, yo aquí delimitaría tres aspectos, tres aspectos principalmente. El primero, bueno, yo digo que todo esto, que de lo que voy a hablar a continuación, hace parte de movimientos del establecimiento, digamos, del Estado colombiano, como mecanismo de defensa frente a la movilización social. ¿Y por qué mecanismo de defensa frente a la movilización social? Porque el Estado colombiano, en términos generales, es un Estado antipopular y anticiudadano. Y en términos particulares, el uribismo, que fue el gobierno que encabeza el Estado en ese momento, es un gobierno abiertamente antipopular. Entonces, para él, las movilizaciones sociales, siempre y cuando no sean pro-uribismo, son enemigas del establecimiento. Son movilizaciones sociales que, en el mejor de los casos, deberían de ser eliminadas o suprimidas totalmente. Eso hay que entenderlo, hace parte de la deriva fascista del gobierno uribista. ¿Y cuáles son los aspectos a los que haré referencia? El número uno, la militarización de las ciudades. La militarización de las ciudades que en Bogotá se vio, digamos, por los diferentes medios de comunicación, pero también en otras ciudades como en Cali, como en Medellín, en las principales ciudades del país, pero también en ciudades intermedias como Boyacá. Se pudo ver que el gobierno intentó militarizar las ciudades. ¿Y esto por qué pasa? Porque el gobierno también, mi perspectiva, mi análisis es de que el gobierno en ese momento también se sentía débil. ¿Cómo se siente el gobierno hoy, un año después? Para eso podremos hacer otro episodio, pero en los días anteriores al 21N, el gobierno se sentía débil, no solamente por su, digámoslo así, desastrosa gestión al frente del Estado desde el 2018, sino también por el aspecto regional y por ver cómo los diferentes
cómo otros gobiernos de la región se veían atacados por digamos, por esa ola de indignación popular y ciudadana que recorrió Sudamérica en el año 2019. Después de la militarización de las ciudades, viene una campaña de miedo, que es a la que tú hacías referencia, de la campaña de los vándalos. ¿Y cuál era la idea de la campaña del miedo? Todo parece indicar que primero fue un movimiento, digamos, un movimiento ajedrecista del establecimiento colombiano, y segundo, la intención principal de esta campaña era la del desactivar el paro nacional, bueno, el paro que fue consecuente de la movilización del 21N y mantener, digámoslo así, el orden del establecimiento lo mejor posible. Y como esa campaña de miedo no se pudo, digamos, materializar o decirlo de otra forma, el paro nacional continuó después de estos 2 días que hubo toque de queda en Cali y en Bogotá principalmente. Entonces vino el tercer punto, que fue la represión abierta, directa y fuerte del Estado colombiano, bueno, del gobierno colombiano y del Estado colombiano, a través del SMAT de la policía, a través de la policía en general, a través de las fuerzas militares. ¿Y cómo vemos esto? ¿Cómo podemos ver esto? Esto debe de ser, tengo la fuerte convicción de que estos fueron desarrollos planeados y por diferentes en diferentes etapas del gobierno colombiano, y su única intención era tanto macartizar la movilización social, como limitarla lo más posible y reprimirla en tanto de que las primeras dos estrategias no funcionasen para mantener el establecimiento, su capacidad de, digámoslo así, de sentirse todopoderoso. Listo, Juan. Muchas gracias por tu respuesta. Quisiera pasar ahora a una pregunta respecto a lo que nos concierne hoy en día. ¿Qué nos quedó del 21N para la vida política colombiana? Y la pregunta del millón, o la pregunta más importante, sería si el 21N y el paro nacional es una protesta que tuvo implicaciones políticas y democráticas que hoy podemos evidenciar, o de pronto es una protesta más y se quedará en los anaqueles de la historia. Quiero retomar algo de lo que hablé al inicio, y es esa historia de lucha y resistencia que tiene Colombia, o que existe en Colombia, y es que esa historia de lucha y resistencia, que primero suena muy bonito así, también es una historia de persecución, muerte y desapariciones, de lo que en este momento no hablaremos, porque pues eso necesitaría todo un capítulo, un ciclo y hasta más, para poder entender todo lo que ocurrió y ha ocurrido en Colombia mínimamente desde los años 60, sino que esa historia de lucha y resistencia también es una historia de fracasos, de derrotas, de una derrota sobre otra, de incapacidad para poder, primero, de incapacidad para que la calle sea digámoslo así, el lugar de debate en la política colombiana. Y la calle debería de tener, después de tantos años de lucha y resistencia, la calle en Colombia debería tener una doble característica. Primero, ser el lugar, digamos, la esfera pública del debate político y de la delimitación de objetivos políticos, pero también debe ser el lugar, bueno, uno de los lugares de contienda con el establecimiento, como ya lo decía anteriormente.
Y resulta que no podemos caer en aquella, digamos, idealización de la derrota. Tenemos que decirnos que realmente la izquierda colombiana en particular, los movimientos progresistas colombianos en particular, han han tenido una cantidad absurdas de derrotas en la historia, y eso va de la mano con una eh, incapacidad para poder delimitar los objetivos a corto plazo, a mediano y a largo plazo en Colombia. Entonces, el 21N, ¿cuál es el problema con esa historia de derrotas? Es que existe una especie de desmoralización, digamos, generalizada en la población colombiana. Una idea bueno, perder es ganar un poco. Es el hecho de, bueno, nosotros hicimos esto y esto y esto, realmente no ganamos nada, pero el hecho de haber hecho la movilización ya fue valeroso. No, eso es, cada derrota es, digámoslo de esta forma, un apoyo más indirecto que se le da al establecimiento colombiano, al orden de cosas como es en Colombia, y sobre todo al poder detrás del poder que existe en Colombia. Esto lo digo ¿para qué? Para decir, el 21N estuvo supremamente plagado de una idea muy, podemos decirlo, muy ingenua y también muy colombiana, de que muchos pensaron, sí, salimos a marchar el 21N y quizás salimos a marchar el 22N y ya, ahí ya dimos lo que podíamos dar, conseguimos en esos 2 días podríamos conseguir todo lo que tenemos que conseguir, y realmente no es así. Un año después bueno, y después las otras manifestaciones que se vino en Colombia de un mes, de cada mes el 21N o el 21D, realmente creería yo, un año después de la manifestación del 21N, que no se convertirá en un hito para Colombia. Tengo, digamos, en este momento la idea, o creo que hacías referencia más o menos a algo como que si el 21N en Colombia podría ser, digámoslo de una forma, un análogo del 15M en España, del que después nace el partido político Podemos y hoy en día comparte el gobierno con el PSOE. No, en este caso soy un poco crítico y creo que quizás pesimista, pero el 21N, así como está y como es la organización política alternativa en Colombia hoy por hoy, es un muy bello recuerdo, y nada más. Que de ahí se pueden sacar enseñanzas, que de ahí se pueden sacar perspectivas, que de ahí se puede, todo eso es muy posible y muy válido, pero como punto de partida, como punto de comunión para el auge de un proyecto alternativo en Colombia, creo que no es así. Bueno, Juan Camilo, nos dejan mucho que pensar al respecto. Antes de terminar, quisiera que en un minuto nos dieras un cierre sobre este tema. ¿Qué podríamos rescatar del 21N? ¿Qué podríamos avisorar hacia el futuro? ¿Y cómo podríamos cerrar este capítulo? Bueno, del 21N hay algo que es o sea, hay muchas cosas que son de rescatar, pero hay algo que es para pensarlo una y otra vez, y es que la calle no puede ser olvidada. Cualquier proyecto político alternativo que pretenda
en algún momento ser poder político en Colombia, debe de plantearse la posibilidad real de ser un partido de movimiento, de combinar lo político, burocrático, estatalizado en términos de parlamento y demás, con la movilización social constante, con la interlocución con los diferentes movimientos sociales, las organizaciones barriales. Eso es a rescatar. La calle tiene que estar presente en un proyecto político en Colombia, y de lo que se trata es de ganar. Hay que unir esfuerzos, hay que ser un movimiento amplio, así como lo fue el 21N, con claros objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y cuando digo largo plazo, puede ser a 5 años, no a 30 años. Y esos objetivos tienen que ser diversos y tienen que tener la capacidad de hablarle al ciudadano de a pie, aquel que cree que la política no tiene que ver con su vida, que la política no es algo para él, porque él tiene que estar saliendo cada día a las 5 de la mañana de su casa para poder convivir. Exactamente ahí es donde está la política, el hecho de que él tenga que salir a las 5 de la mañana para intentar sobrevivir o intentar ayudar a sostener su familia, es donde la política tiene que hacerse presente, tiene que estar presente, tiene que ser atractiva y tiene que poderse entender, tiene que ser entendida por cada una de las personas. Eso es algo que creo que medianamente bien ocurrió en los días anteriores al 21N, pero si no ganamos, todo será una linda idealización. De lo que se trata es de ganar y de ganar, aunque, como sabemos, la cancha está inclinada, el adversario juega con 20 jugadores, mientras nosotros jugamos con los 11 reglamentarios o 10, y todos los aspectos están contra nosotros. Se trata de ganar y de avanzar en un proyecto alternativo para las grandes mayorías. Muchas gracias a Juan Camilo por estar con nosotros el día de hoy como panelista. Recordamos a nuestra audiencia seguirnos en nuestros canales de Spotify y YouTube, así como seguirnos en Twitter en @mclaroscuro para que no se pierdan ninguno de los episodios que está por venir. Mi nombre es Sergio Hernández, esto es El Mundo en Claroscuro y los esperamos la próxima semana. Hasta pronto.